indicadores de desempeño socioeconómicos de la región fronteriza, estudios especiales, y coordinador de planes estatales de cambio climático para Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Esta es una semblanza de nuestro invitado, que además de esta trayectoria es también un amigo de la institución, un egresado, como ya pudieron ver, y que es un gran referente de los estudios ambientales en toda la frontera. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra para que Tomás platique con nosotros, y después de que él imparta su plática, su conferencia, nosotros tendremos oportunidad de un tiempo para intercambiar comentarios, observaciones y preguntas con nuestro invitado. Bienvenido, Tomás, y bienvenidos todas y todos. Muchísimas gracias, Ceci. Saludos allá a la muy templada Tijuana, a mis amigos. En el colegio tengo amigos de muchos años, muchísimos años, entre ellos Marcos Reyes, que también proviene de la Universidad Autónoma de California Sur en La Paz. Así que para mí participar en todos los eventos en los que me invita el colegio, intento hacer un espacio y participar con mucho entusiasmo y con ganas de transmitir algo de lo que yo pudiera compartir con ustedes. Hace un momento, cuando subía aquí a la sala, comentaba yo de que de repente uno toca un tema y tiene que uno, como en su momento lo hizo Rachmaninoff, hacer variantes sobre el mismo tema. Entonces, dicho eso, y nunca pensando en esos calibres, pero me voy a tomar la libertad de retomar algunas de las frases y seguramente reflexiones que ya en otro momento, muy recientemente, hice para otro grupo de aquí con Ceci. En esta ocasión me voy a enfocar más fuertemente hacia el tema que tiene que ver con las finanzas, las estrategias financieras y las experiencias que se han vivido en la frontera México-Estados Unidos, particularmente del lado mexicano. En este momento trabajo para el Banco de Desarrollo de América del Norte, pero tengo 20 años tocando estos temas, porque hasta hace muy recientemente el tema del financiamiento con recursos fiscales para proyectos de infraestructura ambiental en ambos lados de la frontera se atendían con dos instituciones en un mismo modelo. Por un lado, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, que desapareció en el 2017 para funcionarse con el banco, y como decía, por otro lado, el Banco de Desarrollo de América del Norte. El banco hoy tiene sus oficinas centrales en San Antonio y tiene sus oficinas para el lado de México aquí en Ciudad Juárez. Puedo hablar en lo general, en términos, y así lo haré, de la circunstancia financiera de los gobiernos locales del lado mexicano, y por otro lado hablaré de ciertas particularidades que tienen las ciudades, los gobiernos locales, los municipios que contiene a la frontera mexicana con Estados Unidos, de tal manera de que en esta visión un poco global que quiero hacer sobre el tema, tocaré primero el tema de cómo vemos la circunstancia para los gobiernos locales en México, y luego particularizaré en la frontera de los gobiernos locales mexicanos. El banco lo que financia son proyectos de infraestructura ambiental, que prácticamente significa infraestructura básica, que resuelvan problemas
de salud pública y mejore el medio ambiente. Ese es el foco de atención que tiene el banco. Ahora bien, hasta el año 2005, el financiamiento para proyectos de esta infraestructura ambiental que les comento era solamente para el sector público, es decir, gobiernos locales, estatales y federales. Pero a partir del 2005, el banco abrió su mandato para que recursos del banco pudieran financiar también proyectos privados que atendieran el foco que hemos dicho de atender temas de salud pública y mejoramiento del medio ambiente. Con esto lo que quiero señalar es que ha habido una modernización institucional en los países y en este caso en un instrumento de gobernanza binacional. La noción, y antes de pasar a los detalles específicos, la noción de finanzas para proyectos de infraestructura complejos tienen un apartado muy especial cuando recuperamos el ejemplo y el caso, yo diría exitoso, de lo que ha sido el Banco de Desarrollo de América del Norte. No he encontrado, y mucho tiempo he buscado, un esquema por lo menos parecido en donde recursos fiscales, es decir, de los impuestos que pagan los ciudadanos de un país y de otro, puedan colocarse para desarrollar proyectos de infraestructura en otros países. Es decir, el arribar a un acuerdo de tal esquema es un éxito y lo quiero conectar, como lo decía hace un ratito, con una noción que a veces se nos pasa: la gobernanza binacional. La gobernanza binacional usualmente como que intuitivamente se nos queda restringida a la interacción que los organismos no gubernamentales desarrollan. Y por otro lado, al mismo tiempo surgiendo cada vez con más fuerza como una parte disciplinaria del análisis de las relaciones internacionales, una realidad a la que le estamos ya denominando cada vez más formalmente procesos de paradiplomacia. Quiero traer estas dos nociones porque con ambas podemos introducirnos a este caso, decía yo, exitoso para atender un problema muy grave, sobre todo cuando nos encontramos frente a una asimetría del calibre del que tenemos entre México y Estados Unidos. En México hemos dicho y se ha planteado de que la frontera mexicana del norte es con mucho la zona más desarrollada del país, sobre todo comparándolo con el sur y el sureste, lo cual tienen razón. Sin embargo, todo es relativo, porque los estados mexicanos frente a los estados fronterizos del sur de Estados Unidos, pues la verdad estamos bastante retrasados en muchas cosas. Sin embargo, hay comunidades de los estados fronterizos estadounidenses que tienen características prácticamente idénticas en el rezago de infraestructura básica, de agua, de drenaje, de electricidad, de pavimento, de electrificación, que no pudiéramos concebirlo cuando pasamos simplemente por encima del mapa y establecemos que estamos hablando de California, de Texas, de Nuevo México ya más o menos catalogado como un estado relativamente rezagado frente al resto de los otros estados, pero incluyendo también incluso Arizona.
Entonces, hay comunidades en ambos lados de la frontera que tienen rezagos y que están intentando ser atendidos por una estructura, una institución, o como dicen los estadounidenses, como una agencia que surge de la posibilidad y de la puesta en marcha de un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos. Y entonces aquí comienzo de nuevo con la historia del banco. Yo quisiera primero preguntar a los compañeros estudiantes si saben cuál es la dimensión regional de la frontera México-Estados Unidos. En este sentido, no solamente la noción, muchas veces que rápidamente nos viene a la mente, de lo cultural y lo bicultural y la bilingüalidad, entiendo, pero yo me quiero referir hoy a la dimensión regional, espacial y políticamente hablando, porque no es nuevo, pero yo creo que es pertinente decirlo, la noción de la región fronteriza como tal es una noción relativamente nueva. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que ha habido una tradición cultural construida muchas veces incluso por mitos e historias verídicas también, por cierto, en donde la noción de lo norteño en México y lo sureño del lado estadounidense pues caían en una absoluta indefinición. Y así, y ustedes seguramente tienen referencias por sus amistades o familiares, conocidos, de cómo la noción de asumirse norteño empieza a provenir. Hay gente en Zacatecas, en Durango, que se asumen norteños, en donde comienza a aparecer la tortilla de harina, pues automáticamente ya es la zona norteña y fronteriza. Yo también soy fronterizo y todo mundo se asume como tal. Y del lado estadounidense, lo mismo. Todo mundo se asume sureño cuando por supuesto conviene, pero al final de cuentas la noción de la dimensión regional de la frontera México-Estados Unidos estuvo siempre en el nirvana, era una construcción imaginaria. No había una formalización estricta de qué era la región fronteriza, por lo menos para México y Estados Unidos. ¿Con cuál movemos? ¿Con esto? ¿Con este? Okay. La tecnología, perfecto. Bueno, lo que aquí quiero plantear con este gráfico, con este ideograma, es esto de la región fronteriza. ¿Cómo la dimensionamos formalmente? Bueno, pues tuvo que ser hasta el año de 1983, imagínense ustedes, que se realizó un encuentro entre el presidente Miguel de la Madrid y el presidente Ronald Reagan en La Paz, Baja California Sur, y en la cual yo nunca me hubiera imaginado estuve presente. Era un día terriblemente lluvioso y yo nunca imaginé que iba a poder aterrizar el Air Force One, porque dije, no va a aterrizar, es demasiado viento, demasiada agua. Todas las calles que se habían mandado pintar en el malecón se estaban desborrando porque el agua estaba cayendo muy fuerte. Pero finalmente se realizó ese encuentro. El contexto de la realización de esa reunión era un enfrentamiento muy complicado entre el gobierno de Miguel de la Madrid y el de Ronald Reagan en 1983, porque, para variar, y pareciera ser que no ha pasado nada al respecto, el tema del narcotráfico estaba en su tope. Y como se había acordado de cualquier manera que iban a tener esa reunión un año atrás,
pues decidieron hacerlo en un lugar lejano, muy lejano, en ese tiempo, bueno, yo creo que sigue siendo. La Paz, Baja California, es un lugar lejano, lejos de los grupos activos políticamente que se expresaban en contra de ambos gobiernos, etcétera. En La Paz era un buen lugar. Y decidieron tenerlo ahí, y el único tema que podía no causar ruido, que podría ser hasta muy amigable para los dos gobiernos, era la temática ambiental. ¿Quién puede tener algo en contra de una temática ambiental? Entonces se decidió en esa reunión de 1983 firmar lo que en el caló de las relaciones internacionales se conoce como el Acuerdo de la Paz. Y el Acuerdo de la Paz lo que hizo, y aquí viene la conexión con el tema que les estoy dando, es que en el Acuerdo de la Paz se definió, estrictamente hablando ya, el reconocimiento de cuál era la zona fronteriza entre ambos países. Y se decidió que esto se iba a hacer porque se estaba implementando o se iba a implementar en el futuro un programa para el cuidado del medio ambiente fronterizo. Y la primera acción que decidieron hacer fue decidir, bueno, pues cuál era la franja fronteriza. Y se decidió que la franja fronteriza sería 100 kilómetros al sur dentro de México y 100 kilómetros al norte dentro de Estados Unidos, teniendo como referencia la línea divisoria entre ambos países. Entonces, la franja fronteriza tomó dimensión, tomó carta de naturalización en el argot de las relaciones internacionales México-Estados Unidos, y entonces al mismo tiempo se estaba definiendo ya el espacio geográfico y jurisdiccional, y eso es una noción muy importante, jurisdiccional, para que pudieran aplicar acciones, programas e iniciativas que tuvieran un referente espacial bien definido. Entonces, esta construcción de la frontera, siento comentarlo así para todos nuestros paisanos que decía al inicio, se sienten norteños, pero en estricto sentido la frontera pues se les achicó, se nos achicó. Y esto que parece una anécdota, en realidad da pie a todo lo que voy a comenzar a platicarles. Regresando, esta construcción territorial de la región fronteriza lleva añadida entonces, y lo decía hace un momento, una dimensión jurisdiccional para que pudieran operar y aplicarse programas, proyectos y acciones concertadas entre ambos países. Aquí termina el primer capítulo de lo que yo quiero señalar, la dimensión regional. El segundo capítulo comienza cuando, para 1994, 93, se establecía la posibilidad de la firma del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, el TLC o NAFTA, como se le conoció durante mucho tiempo y que aún sigue vigente, aunque estamos en la posibilidad de que se firme el TMEC. Pero en este momento sigue vigente el TLC o NAFTA. En ese momento del 93 que se estaban haciendo las discusiones respecto de la firma de este tratado, surgió la iniciativa de algunos representantes en el Congreso estadounidense, particularmente del estado de Texas, que señalaban
que el boom que acarrearía la economía impulsada por el TLC impactaría negativamente a la zona fronteriza de Estados Unidos, porque México tenía una normatividad y unas instituciones muy débiles como para mantener los estándares de calidad ambiental que tenía Estados Unidos, por lo menos en la franja fronteriza de la que acabo de definir. Este temor que empezó a cundir en el Congreso estadounidense alarmó grandemente a los negociadores mexicanos. Recuerdo que ahora estoy hablando del capítulo 2, que es la implementación jurisdiccional de programas y acciones en la frontera. Este temor empezó a cundir en los negociadores mexicanos y decidieron retomar lo que se había firmado en La Paz en 1983, casi 11, 12 años atrás, que se había olvidado, se había quedado en el arcón de los recuerdos, y que muy atinadamente el gobierno mexicano le planteó al Congreso estadounidense que no habría problema, pues ya existía un acuerdo marco para atender el tema ambiental en la región fronteriza, que se había firmado 11 años atrás en el Acuerdo de la Paz. La verdad es que para muchos congresistas estadounidenses pues les cayó de sorpresa, porque no se imaginaban que perdido en el tiempo había un acuerdo que ya tenía todo arreglado para que pudiera avanzarse en una solución frente a la preocupación que tenían los representantes del Congreso estadounidense. El gobierno mexicano lo que señaló en ese momento fue: ya tenemos el marco jurídico institucional con el Acuerdo de la Paz, que establece muy claramente dónde es y hasta dónde es la franja fronteriza, pero además su objetivo es el cuidado del medio ambiente, que es la preocupación del Congreso estadounidense. Lo único que nos falta, decían los negociadores mexicanos, es darle contenido. Y para eso entonces se creó el Banco de Desarrollo de América del Norte. Y en ese momento, al mismo tiempo, se creó ya esta institución que ya se fusionó con el banco, que era donde yo trabajaba, que era la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, COSEF. Se crearon ambas instituciones unidas como instituciones hermanas, en donde la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza desarrollaba los proyectos, los certificaba, que cumplieran con ciertos criterios de elegibilidad técnica, financiera y ambiental y de salud pública, y se le pasaban al banco para ser financiados, construidos y puestos en marcha. Ahora, en el 2017, se fusionaron ambas instituciones y ahora es el banco solamente el que hace todas esas funciones. Desarrolla, certifica, financia, construye y pone en operación los proyectos de infraestructura ambiental de los que les platicaba hace rato y que les voy a platicar más adelante. Entonces, esta construcción de gobernanza binacional, ya no voy a hablar de la COSEF, del banco en lo particular, esta construcción de gobernanza binacional se instala en un espacio muy difícil porque existen muchas dudas de cómo pudieran manejarse los recursos públicos para obras de una nación diferente a la otra. Entonces, el Banco de Desarrollo de América del Norte, lo que en un primer momento
garantizó fue que habría un uso transparente, eficiente, eficaz, atendiendo los objetivos particulares del banco por el mandato que le habían dado los gobiernos de desarrollar proyectos de infraestructura ambiental y tiempo después abrirse a otros incluso sectores más innovadores. En esto que estoy cerrando ya de mi segundo capítulo, esta dimensión ahora jurisdiccional para desarrollar acciones, programas e iniciativas en un espacio bien definido, encuentra entonces, con el correr del tiempo, una necesidad y un ajuste adicional que refuerza mi percepción de que ha habido por parte de ambos gobiernos una sensibilidad que le ha permitido evolucionar a este modelo que les he venido narrando. Y una de estas, adicional a la fusión que ya les comenté, una de estas acciones sensibles es que, si bien al principio la región, geográficamente hablando, eran hasta 100 kilómetros al norte dentro de Estados Unidos, para el caso de México se extendió y se amplió la región fronteriza del lado mexicano hasta los 300 kilómetros. Es por eso que si ustedes ven en el mapa, hay una línea por del lado estadounidense que marca los 100 kilómetros y del lado mexicano hay una primera línea más pegada a la frontera que representan aquellos primeros 100 kilómetros. Pero hay una segunda línea más abajo que lo que hace es representar el área geográfica ampliada ya a los 300 kilómetros. Esto significa que el banco en su mandato puede atender a todas las capitales de los 6 estados mexicanos que hacen frontera con Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, todos sus municipios pueden ser atendidos excepto el más al sur, creo que se llama Zaragoza. En el caso de Baja California, se atienden todos los municipios. En Sonora, yo diría que poco más de la mitad. En Chihuahua también un buen número de municipios, y lo mismo en Coahuila. Entonces, la cobertura geográfica de los servicios financieros para el desarrollo de infraestructura que el banco le puede proveer para el lado mexicano es muy amplio. Máxime si tomamos en cuenta, y es algo que ustedes conocen muy bien, en el lado mexicano, y también del lado estadounidense, pero del lado mexicano es todavía mayor, hay una gran paradoja. Por un lado, tenemos una altísima concentración de la población en unas cuantas ciudades del lado de los estados mexicanos. Si mal no recuerdo, tenemos en la frontera, en los estados fronterizos mexicanos, alrededor de solamente 52 ciudades mayores a 50,000 habitantes. Nada más. Y tenemos algo así como 70,000 localidades de todos los tamaños. Entonces, esta paradoja de la concentración poblacional, pero al mismo tiempo de la dispersión de las comunidades, es uno de los grandes retos que enfrenta cualquier institución que quiera atender el tema de proveer de infraestructura básica a las comunidades.
Ustedes saben que a la hora de invertir, cuando se hace este cociente de dinero con respecto a la población, pues las comunidades pequeñas salen la mayoría de las veces perdiendo, y muchas veces proyectos de servicios básicos no llegan porque son comunidades extremadamente pequeñas. Alguien con un sentido del humor, yo diría que negro, y en muchas ocasiones y en muchos lugares lo he escuchado, que dicen, sale más barato hacerles una colonia en la ciudad que llevarles el servicio en donde están. Cuando la evaluación de la pertinencia de aplicar recursos pasa solamente por este tipo de cocientes, entonces tenemos muchos problemas. Pero eso yo creo que es tema de otra plática, y entonces continuaré porque estoy cerrando el capítulo 2, que es la dimensión institucional del banco. El banco, como esta herramienta que se construye en este marco de gobernanza binacional, se constituye en 1994. La aportación de capitales para la creación del banco fue 50% del gobierno mexicano y 50% del Estados Unidos, con $200 millones cada uno de ellos. Como les dije, la oficina central del banco está en San Antonio y nuestra oficina está aquí en Ciudad Juárez, para el lado mexicano. Una de las ventajas del banco, y ustedes que están hablando de finanzas, es qué tipo de calificación tiene el banco frente a los mercados de dinero. Porque el banco, como otros muchos instrumentos, cuando los 200 millones de cada país se agotaron al irse colocando en diferentes proyectos, pues el banco sale a los mercados de dinero para fondearse y obtiene tasas de interés muy baratas, pero se debe porque su grado de calificación por parte de las calificadoras es muy alto. El grado de calificación que tiene el Banco de Desarrollo de América del Norte es AA1 para Moody's y es AA para Fitch, que son los grados de calificación más grandes que pueden otorgar estas calificadoras. ¿Y por qué está tan bien calificado el banco? Pues porque detrás del banco tenemos, si se puede decir, como los socios, al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de México, y particularmente al gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando el banco necesita recursos frescos para volver a localizarlos en proyectos, volver a hacer los créditos, los préstamos, sale a los mercados de dinero, y por eso tenemos esa posibilidad que no todo el mundo tiene. Este banco, esta agencia, esta construcción binacional, como les decía, fondeado a mitades por los dos gobiernos, tiene un consejo de directores, es el órgano de gobierno del banco, en los que los miembros son, por el lado mexicano, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente, un representante de los estados fronterizos, que ahorita es Nuevo León, y un representante de la Sociedad de la Frontera, que ahorita es una organización ambientalista de Baja California. Por el lado estadounidense, la Secretaría del Tesoro, los del dinero, por supuesto, que equivalente a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Estado, que es la equivalencia de la Secretaría de Relaciones Nuestras, la EPA, como el equivalente de la Semarnat, un representante
de los estados, de los gobiernos estatales fronterizos, que ahorita es Arizona, y un representante de la sociedad civil de la frontera, que es una organización de Arizona. Ese es el consejo, un consejo que hace un poco, o nos hace una remembranza a esta parte de la teoría que nos dice en la gobernanza, que participan de alguna manera los ciudadanos, en fin. Por eso yo decía que es interesante no perder de vista lo novedoso que ha sido el banco como instrumento para actividades de financiamiento. Esta lámina que ustedes están viendo, oye Marcos, allá se está viendo bien las láminas. Sí, se ve muy bien, gracias. Ok. Entonces les decía, en México, ya regresando, aterrizando un poco cada vez en esto que hacemos en el banco, en términos de los municipios, podemos atender a 220 municipios en los 6 estados y a más de 16 millones de personas. En el lado de Estados Unidos, podemos atender 41 condados, que implica más de 6 millones de habitantes. Como les decía, el banco tiene una cobertura muy relevante, muy interesante, y entonces un espacio enorme para atender problemas, no siempre solucionables, porque la parte financiera tiene su papel muy relevante. ¿Cuáles son los sectores que de infraestructura podemos financiar tanto a los sectores públicos como a los privados? Ha resultado en los últimos años, en los últimos 20 años, que la participación del sector público en muchos sectores que antes eran, por definición, sectores públicos, ahora los sectores privados están entrando de una manera cada vez mayor, pero además porque se han encontrado los mecanismos para que servicios básicos sean un espacio, un nicho en cuales el sector privado puede encontrar la oportunidad de hacer negocio, claro, cuidando siempre los gobiernos locales y sobre todo la ciudadanía, que estos cobros no afecten la condición que los ciudadanos asumen como equitativa. Entonces, ¿qué temas atiende de infraestructura y que puede financiar el banco? Pues agua y saneamiento, agua potable, drenaje y saneamiento. A través de muchos esquemas, pero particularmente a través de asociaciones público-privadas, cada vez estos temas, por ejemplo, son atendidos por alianzas entre el sector público y privado, e incluso concesiones, etcétera. Les voy a dar un dato que posiblemente algunos ya me lo han escuchado. La verdad es que he venido tantas veces al colegio que muchas cosas de estas ya siento que me las dije con ustedes, pero como les digo, voy a hacer una variación sobre el mismo tema en esta ocasión. Este financiamiento posible ha permitido, por ejemplo, que si en 1994 solamente se trataban 8 litros de cada 100 de aguas negras, hoy en la frontera tenemos una estadística que nos ubica en que andamos posiblemente arriba del 92% de capacidad de tratamiento de aguas residuales a lo largo de la frontera. Todas las plantas importantes que atienden el tratamiento de agua residual en la frontera del lado mexicano se han construido y se han puesto en operación a través del financiamiento de esta instancia que es el Banco de Desarrollo de América del Norte. Yo cuando llegué a Ciudad Juárez en el año 2000,
se trataba solamente algo así como el 15%, había capacidad para tratar el 15% del agua residual generada. Hoy tenemos una capacidad instalada del 100%. Que hay problemas de operación y que a veces los canales de conducción, sí, pero capacidad instalada para tratar el agua que genera la población ya se tiene. Las plantas tratadoras, como les dicen algunos, de Mexicali, cuando yo llegué a trabajar aquí, en Mexicali no se trataba un solo litro de agua residual. Por ahí del 2005 ya había por fin una planta tratadora en Mexicali que atendía el 50%, y en todas las ciudades, no quiero seguir abundando en el tema, pero Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ojinaga, Nogales, Naco, San Luis Río Colorado, la frontera mexicana, a través de este mecanismo de financiamiento, lo pudieron lograr. Ahora bien, en un momento más adelante les platicaré cuál era la estructura financiera con lo que se pudieron hacer buena parte de esos proyectos que le cambiaron la cara a la realidad fronteriza. En estos momentos ustedes se van al promedio nacional de tratamiento de agua residual y no estamos llegando al 50%. No hablemos del sur y sureste del país, porque la frontera norte en ese sentido sí está muy avanzada. Sectores de residuos sólidos, industriales y peligrosos, es otro tema que la infraestructura de servicios y de proyectos de atención a la salud pública y el medio ambiente puede atender el banco. Cada vez más, de nuevo también, el sector privado está participando de estas temáticas. El reciclar ya mostró que es una posibilidad de generar economías, no solamente para los gobiernos locales, sino también para las empresas. Yo simplemente quiero recordar, quienes conocen Monterrey, que el relleno sanitario, del área metropolitana de Monterrey genera la energía para el tren suburbano de Monterrey, amén de el reuso y reciclamiento de muchos materiales, vidrio y aluminio y cartón. Ese es un ejemplo. En otros lados, se ha intentado aquí en Ciudad Juárez incluso, cómo a través de concesiones y asociaciones APPs se puede aprovechar el gas metano generado en los rellenos sanitarios para generar energía, o por lo menos controlar las emisiones para mitigar los gases de efecto invernadero. En calidad del aire, particularmente el banco ha financiado proyectos relacionados con pavimentación. Calidad del aire, entendiendo que el pavimento es una de las fuentes principales de las partículas suspendidas en el aire y provocadoras de grandes problemas en la salud pública a través de enfermedades de vías respiratorias y gastrointestinales. Las alianzas también, de nuevo, APPs y por supuesto, particularmente los créditos que han solicitado gobiernos de los estados y ciudades, ha permitido al banco aportar recursos en condiciones mejores de las que el mercado normal les proveería, y hemos avanzado en ese tema de la pavimentación. El tema de la energía limpia y renovable. El tema de la energía, como un sector para el banco, no es originalmente adscrito. Fue por ahí del 2007, 2008, en que se hizo una apertura al mandato del banco para que pudiera atender proyectos de energía limpia y renovable. Y paradójicamente hoy la cartera de proyectos que ha financiado el banco concentran una muy gran proporción de sus créditos hacia el tema de energía limpia y renovable, porque la
el interés del sector privado en estos temas ha sido impresionante, impresionante. Por otro lado, también en el tema de energías alternas, el abaratamiento y el desarrollo de la tecnología para el aprovechamiento de la energía solar, la tecnología asociada a esto, se ha abaratado en una manera muy impresionante. Algún amigo me decía que él podía hacer un símil que la tasa de decrecimiento del precio, del costo de la tecnología de las fotoceldas, como él veía la pendiente que él estaba revisando por aproximadamente 3 años, va a ser más rápida que el descenso que tuvo el desarrollo de la tecnología para los procesadores en las computadoras. Por ejemplo, los que estuvimos en el colegio de la Frontera Norte, cuando estábamos haciendo la maestría, las computadoras que teníamos eran un procesador XT, que tenía una memoria para procesar textos, cuando mucho, de 1000 páginas. Imagínense hoy lo que tenemos simplemente en un teléfono celular, donde traemos gigabytes de memoria. Bueno, un poco la analogía es que el abaratamiento de la tecnología está haciendo entonces también que proyectos de infraestructura sean cada vez más accesibles a las comunidades y a las empresas, y por tanto ser financiables por el banco. El banco, ¿qué hace en términos de financiamiento? Va a ser una muy rápida descripción, pero el banco cubre créditos hasta por el 85% del costo total del proyecto. Esto es muy bueno porque, por el otro lado, los plazos que el banco ofrece son muy, muy largos. Muy raramente ustedes van a encontrar un proyecto que reciba de la banca comercial 15, cuando mucho 15 años. Proyectos con 20 años usualmente no los vamos a encontrar. Y el banco, NatBank o Bandan, NatBank por sus siglas en inglés, tiene hasta plazos de 25 años. Y eso hace que sea muy atractivo. Por otro lado, las tasas que ofrece el banco son fijas o variables, de como lo desee el solicitante, pero a tasas muy competitivas. Podemos competir, y con los elementos adicionales que les comenté, muy fácilmente con la banca comercial. Y adicionalmente el banco tiene una rama de apoyo a los solicitantes de los créditos, de apoyo técnico y servicios de estructuración de proyectos. En apoyo técnico, a lo que nos referimos es que el banco puede financiar la conclusión de algunos estudios que le falten al proyecto para poder hacerlo elegible de crédito. En este sentido, estudios ambientales, estudios de estructura tarifaria, estudios de viabilidad de suelos, que son estudios complementarios al proyecto, el banco los puede también financiar para hacer efectivamente viable el crédito para llevarlo a su ejecución. El banco también tiene una vertiente, y esta fue y es muy buscada por los gobiernos locales, tanto de México como de Estados Unidos, de que tenemos una vertiente de recursos no reembolsables.
estos recursos no reembolsables. Hace algunos años, en el argot de la administración pública, le decíamos recursos a fondo perdido. Pero yo creo que en el léxico, aquello de recursos a fondo perdido, lo hemos ido eliminando, porque al final del día, recursos a fondo perdido no son perdidos y no son fondos inagotables. Los recursos no reembolsables son montos que se toman, en el caso del banco, de algunos programas que recibimos de los gobiernos, o incluso de las ganancias que tiene el banco, muy limitado, porque pues no somos un banco comercial, pero tenemos algunos ingresos provenientes de los créditos que colocamos, y pues se va constituyendo un fondo ahí que puede ser utilizado para apoyar algunas comunidades en algunos proyectos que no tengan capacidad realmente de financiar algunos proyectos. Bien, yo les decía que cuando les hablaba de las plantas de tratamiento y algunos proyectos de agua potable y drenaje, les quería platicar cómo eran algunas de las estructuras de estas plantas de tratamiento a lo largo de toda la frontera. Bueno, uno de estos instrumentos que vinieron a facilitar la construcción de todas estas plantas en la frontera mexicana fue el que se denomina Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza, o BIF por sus siglas en inglés. Este fondo es un fondo de la EPA, es decir, son recursos federales, son recursos fiscales de Estados Unidos que se pusieron a disposición del banco, porque una de las grandes, decía yo, críticas que en su momento era que no había confianza de que la aplicación de recursos fiscales estadounidenses en proyectos mexicanos tuvieran el debido uso. Entonces, cuando se crea el banco, también se constituyó una institución de confianza para el gobierno estadounidense, y entonces dijeron, bueno, a través de ustedes, banco, vamos a depositar este fondo para apoyar proyectos que tengan que ver con el tema del agua, solamente agua potable, agua residual, drenaje, equipamientos, pero todo lo que fuera relacionado solamente con agua en sus diferentes vertientes. Bien, las plantas que están construidas a través del banco en todo lo largo de la frontera, la mayoría de ellas recibieron recursos no reembolsables del fondo BIF. ¿Y qué significó eso? Pues significó que se pudieran construir esas plantas porque el gobierno mexicano no tenía la capacidad financiera de construirlas por sí solo. Y entonces el fondo BIF lo que hizo fue hacer una aportación tal que con una aportación particularmente de Conagua, que es la institución federal mexicana, se podría hacer un match más algunas aportaciones estatales y municipales, y eventualmente alguna porción, la mayoría de las veces muy pequeña, de créditos del banco. Podíamos alcanzar el monto para poder construir una planta de tratamiento que de otra manera no hubiera sido posible. Entonces, este fondo BIF, particularmente para este tipo de proyectos, ha sido importantísimo para el desarrollo de la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes mexicanos en la franja fronteriza. Tenemos otro programa que se llama Programa de Apoyo a Comunidades, PAC. Este es un programa con fondos del propio banco para comunidades vulnerables, que son aquellas en las que la mayoría de las veces no tienen ni siquiera capacidad técnica para desarrollar un proyecto. Llámenle red de drenaje, cosas incluso muy básicas que estas comunidades, por pequeñas,
y vulnerables, nunca van a poder resolver. Entonces el banco entra con este programa de apoyo a comunidades y podemos atender sus circunstancias. Por otro lado, les decía, esta vertiente de apoyo del banco, a lo que le llamamos asistencia técnica, es para poder hacer viables los proyectos cuando les falten algunos elementos rápidamente resolubles para poderlos hacer elegibles para el crédito. Y también dentro de este mismo programa, que le llamamos fortalecimiento de capacidades mediante seminarios y talleres, es una forma de poder dar viabilidad a los gobiernos locales, en muchas ocasiones dirigido sustantivamente a los organismos operadores de agua potable y saneamiento de los municipios, para que un proyecto que se había realizado de infraestructura con ellos pudiera ser adecuadamente operado y adecuadamente gerenciado, porque estaba sucediendo que a la vuelta de un año el proyecto que tanto trabajo costó construir, pues estaba echándose a perder o no se estaba administrando, gerenciando adecuadamente. En este sentido, el banco tiene un instituto que se llama Instituto para Servicios Públicos Municipales, y en inglés le llamamos el UMI, que es el Utility Management Institute, y del cual, paradójicamente, hace cosa de 8 meses yo soy el coordinador, así que les estoy hablando con buen conocimiento de causa, de que esta herramienta interna que se enfoca hacia afuera del banco ha sido, pero puede ser más, un instrumento que fortalezca las capacidades institucionales de los gobiernos locales. Bueno, de alguna manera ya les platiqué cuáles son los temas sectoriales que atendemos, públicos y privados. ¿Qué tipos de proyectos? Simplemente como ejemplos. Podemos, en el tema de financiamiento para agua y saneamiento, pues como les dije, plantas de potabilización, redes de drenaje, conservación de agua. Hay un proyecto muy interesante que hicimos en el año 2002 para Delicias, Chihuahua. En el año 2002, los que todavía se acuerden, porque hay muchos jóvenes, yo creo en los estudiantes que estaban muy pequeños como para acordarse, pero México tenía 10 años de no aportar su cuota al río Bravo, y Estados Unidos estaba reclamando ya muy fuertemente al gobierno del presidente Fox que México se hiciera cargo de esa deuda, pero desgraciadamente habíamos tenido precisamente 10 años de sequía que no habían permitido a México aportar los caudales al río Bravo al que estaba comprometido. Una nota, y esto es acordándome de mi ignorancia, la mía solita. Yo, cuando estaba chavo, tenía la impresión de que todos los ríos corrían hacia el sur, hacia abajo, ¿no? Pero resulta ser que el río Bravo recibe como su afluente más importante, el río que más le aporta caudal de agua al río Bravo, pues no es otra cosa que, no lo voy a preguntar porque seguramente lo saben, el río Conchos. El río Conchos que corre de Chihuahua, desde el interior del estado de Chihuahua, hacia Delicias, hacia Ojinaga. Y entonces, somos los aportantes importantísimos para que tenga agua el río Bravo, que le da agua a todas las ciudades río abajo, tanto estadounidenses como mexicanas. Nada más pónganse a pensar en Reynosa, Matamoros, los que me digan, Nuevo Laredo. Se surten de agua potable, bueno, de agua, la tienen que potabilizar, a través, en buena medida, de lo que aporta el río Conchos.
Pero el río Conchos no estaba aportando agua y teníamos más de 10 años de no hacerlo, porque el agua se estaba quedando del lado mexicano para que los productores, el distrito de riego de Ojinaga, de Delicias y otros más, pudieran desarrollar sus actividades productivas. Entonces lo que hizo el banco fue, en el 2002, desarrollar un proyecto para varias acciones. La más importante, se le dio revestimiento a todos los canales que estaban en el distrito de riego. Y todavía más, después de tantos años, decenas de años del uso de las hectáreas de suelo, el suelo se desgasta y se desnivela. Y entonces las tierras de cultivo estaban totalmente desniveladas, lo que hacía muy ineficiente el riego. Entonces el banco, en su vertiente de uso eficiente del agua, conservación del agua particularmente, hicimos el revestimiento, algunos equipamientos ligeros, y le dimos a las hectáreas que lo necesitaron el nivel adecuado para que no se escurriera el agua. Con eso, para el año 2003, México ya pudo hacer sus pagos de agua comprometida al río Bravo. Es casi una anécdota, pero es también cómo el banco financieramente pudo apoyar este proyecto tan importante fueron 80 millones de dólares que se aplicaron en esta acción, 40 para el lado estadounidense que necesitaba hacer cosas y 40 para el lado mexicano en Delicias, y logramos resolver un problema que afortunadamente no ha vuelto a salir en términos de adeudo de caudales de agua del río Bravo, del río Conchos al río Bravo. Entonces, esta agencia que es el banco también ha incursionado exitosamente en resolver problemas que de un tema estrictamente ambiental se convierte en un tema de infraestructura, pero evidentemente en un tema político, binacional. Voy para atrás, ¿no? Enseña. Sigue. Ese. Cerré el capítulo de la descripción y ahora me voy a meter al capítulo de cómo le hace el banco. Para que un proyecto sea financiado por el banco, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Perdón, seguramente ustedes vieron que me estaba tomando un traguito de una botellita de ginebra que tiene para mí aquí Cecilia, por eso piensan ustedes que es agua. Entonces, para que el banco financie un proyecto privado o público, tiene que cumplir con ciertos criterios, que son los criterios de certificación. El primero, tiene que ser un proyecto que tenga una viabilidad técnica. Es decir, el banco no va, y se nos han acercado cientos de proyectos que traen una propuesta con una tecnología y lo que quieren hacer prácticamente es un proyecto piloto. No, el banco, en términos de su criterio técnico, lo que hace es revisar que la tecnología que se está proponiendo para el proyecto es una tecnología comprobada. Es una tecnología que ya sí ha sido utilizada y por esta prueba para poder cumplir con los objetivos a los que está dirigido el proyecto. No financiamos tecnologías a prueba.
proyectos piloto. Tiene que haber una viabilidad técnica de la propuesta del proyecto que nos están planteando. El otro criterio muy importante, ustedes que están hablando de finanzas, y aquí vamos a poder a profundizar un poquito. Debe demostrar el proyecto que tiene una autosuficiencia financiera. Es decir, el promotor del proyecto tiene que llegar al banco, ya sea público o privado el promotor del proyecto, y mostrar que existe un flujo de efectivo que le permite pagar el crédito. Es decir, el proyecto tiene que en sí mismo tener un ingreso que le asegure que puede pagar el crédito en las condiciones en las que va a ser constituido. No se pueden certificar proyectos en donde la corrida financiera no es capaz de explicar cómo se van a obtener los pagos del crédito. Hay proyectos que nos han llegado en donde dicen, bueno, es que vamos a vender X toneladas de suelo mejorado. Perfecto, pero ¿quién es tu comprador? Por lo menos tiene que existir un contrato que asegure que efectivamente se va a dar ese intercambio de tal manera que el promotor del proyecto asegure el ingreso que le permita hacer el repago del préstamo que se les está dando. O en un proyecto de agua potable, va a haber una inversión X, pero es muy factible que el organismo operador de agua necesite proveer de una estructura financiera de cuotas, de cobro de cuotas, que asegure efectivamente que se puede hacer el repago. Es una de las partes difíciles, es posiblemente la más difícil. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Del lado mexicano ha surgido ya toda una corriente de pensamiento institucional que señala que los gobiernos municipales, y esto ya está en la legislación, los gobiernos municipales no se pueden endeudar sin haber pasado, 1, por el Cabildo, 2, por el Congreso del Estado, y 3, ya tienen que pasar por la Secretaría de Hacienda que valide que el municipio puede hacerse cargo de esa nueva deuda. Este factor, para los gobiernos locales mexicanos, comienza a ser un factor complicadísimo. Hasta hace unos años, cuando no existía este requisito legal y que un ayuntamiento podía pasar incluso la aprobación por parte del Congreso para endeudarse, era relativamente posible que se dieran créditos, independientemente que después entraran en mora o no, pero técnica y legalmente era posible. Hoy, con esta serie de restricciones, lo que está sucediendo es que la mayoría de los gobiernos municipales, incluso estatales, están recurriendo a poner como garantía para el repago, y al banco, pues, si lo hacen así es correcto, sus participaciones federales. Entonces, cuando un gobierno local quiere plantear que son autosuficientes financieramente para hacer el repago o para tener el flujo
de efectivo para hacer el repago del crédito, la mayoría ya está recurriendo a poner como garantía de pago las participaciones del gobierno federal. Y esto puede ser factible, pero tienen que tener, ahí sí ya de nuevo, la aprobación del Congreso y también la aprobación del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, porque muchas veces estuvo sucediendo que los municipios tenían copadas el porcentaje de participaciones, ya lo tenían absolutamente comprometido, y entonces pues no es factible. Entonces ustedes que están revisando este tema en esta materia, yo creo que es muy pertinente que se aboquen a revisar caso por caso cuál es la condición, uno, de la legislación particular para cada estado, y dos, cuál es la legislación particular del municipio de su interés. Cada vez más, las maestrías, no se diga los doctorados, pero las maestrías han tomado una vertiente hacia los estudios de caso o hacia estudios espacialmente muy definidos. Y si se van a meter en los temas que tienen que ver con propuestas de desarrollo, no deben de pasar por alto la necesidad de revisar este tema, porque prácticamente hace, 10 años, le pedí yo, contratamos en ese tiempo, hace 10, 11 años, al Colegio de la Frontera Norte para que nos ayudara a hacer una revisión de cuáles eran las condiciones financieras de los municipios de la frontera que son limítrofes con la frontera estadounidense. Son 97 municipios los que colindan directamente con la línea fronteriza, y necesitábamos tener una idea de cuáles eran las condiciones de capacidad financiera de estos municipios. En ese estudio, el 89% de los municipios estaban en falta técnica en términos de capacidad financiera, es decir, estaban quebrados. No creo, ojalá y sí, no creo que hayan cambiado mucho las condiciones. Sin embargo, a los alumnos de la maestría, yo creo que es absolutamente necesario que cuando se aboquen a temas de este calibre, de ver cómo están, porque es muy fácil hacer el proyecto, pero es muy difícil encontrar la viabilidad financiera. Entonces, que revisen esto que les acabo de comentar. La viabilidad financiera debe intentarse con la autosuficiencia del flujo de efectivo del proyecto. No importa la naturaleza del proyecto, debe de buscarse, si lo que se va es recurrir a un crédito o parcialmente a un crédito, es absolutamente imprescindible buscar la posibilidad de la autosuficiencia financiera del flujo de efectivo para atender los compromisos del proyecto. No podemos seguir hablando de proyectos sin de por medio hablar y pensar y atender cuál es la condición financiera, no solamente de los gobiernos locales, lo mismo hacen las empresas privadas, pero toma mucha mayor relevancia porque de repente las malas decisiones, hasta hace todavía muy recientemente, las culpas se pierden en el anonimato de fuente ovejuna. Nadie resulta responsable de pifias
que llevan a los gobiernos locales a endeudamientos impagables. Entonces, mi énfasis en este punto es que es central. Por supuesto, es muy importante revisar qué tecnología se propone para X proyecto. Por supuesto que es importante establecer la legitimidad que puede tener en la comunidad del proyecto, pero sin duda revisar cuál es la condición financiera del ente que va a recibir eventualmente el crédito es indispensable. Tener un presupuesto aproximado es muy importante, pero ya con esa aproximación de presupuesto del costo del proyecto, comenzar a trabajar en qué tanto flujo de efectivo se va a tener para atender el compromiso del crédito. Ese es el criterio de autosuficiencia financiera del banco. Los otros dos es, lo dije al principio, que los proyectos apunten a un beneficio de la salud pública y la comunidad. Muchos proyectos privados que pareciera ser que no, la verdad es que casi todos, cuando tienen cierta dimensión, atienden, afectan positiva o negativamente a la salud pública de la comunidad en donde están. Entonces hay que revisarlo y el banco certifica que hay un beneficio ambiental o de salud pública. Y por otro lado, el otro criterio es, el quinto criterio es que el proyecto contribuya al desarrollo sustentable de la comunidad, de la región. Es decir, el proyecto no debe resolver una condición del día, sino que tiene que aportar una solución de mediano y largo plazo que permita a la comunidad, a la región, redireccionar su forma en que han venido conviviendo, su interacción con el medio ambiente, con su salud, con sus capacidades institucionales. Por eso los proyectos que intentan involucrarse en dos vertientes ambientales, una, el reuso de lo que fuese, agua, metales, basura, en fin, que se orientan hacia el reuso, y por otro lado, hacia el uso eficiente de energía, son proyectos muy apreciados, no solamente por el banco, sino casi por todas las instituciones que se orientan al desarrollo económico y regional. Pues la vamos a dejar por aquí para que tener una oportunidad de preguntas. No me di cuenta, ¿estamos en esta hora exacto? Sí. Chispas. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Valareso por su detallada participación, y en este momento damos un espacio para cualquier tipo de pregunta, observación, comentario que se tenga. Vamos a empezar por allá por Tijuana. Pues yo también, en lo personal, quisiera agradecerle al doctor Valareso su espléndida presentación. Con esto cubre mucho más de lo esperado los objetivos de nuestro curso, y pues yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta, y bueno, pues aquí están también mis alumnos para que si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los estudios sobre las instituciones, sabemos que uno de los objetivos de la fusión de dependencias o entre instituciones tiene que ver con criterios de optimización de los recursos. Quisiera saber cuál fue el principal o los criterios que se utilizaron o se tomaron en cuenta
en la fusión del banco con la COSEF, y si a partir de esa fusión pudiéramos tener algunos indicadores o alguna forma de evaluar que ha sido más eficiente el uso de los recursos a partir de esa fusión. Esa es la pregunta que quisiera hacerle al doctor Valareso. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Tu nombre, por favor? ¿Tu nombre? Buenas tardes. Quisiera hacer otra pregunta. Perdón, Marcos, el doctor está solicitando contestar de una pregunta por una porque dice que luego se hace bolas. Está bien, ok. Sí, gracias. Gracias por su cortesía y bondad. Luego me confundo y no respondo a las preguntas, o aprovechando las preguntas me hago el escurridizo. En esta ocasión quiero ser muy frontal a las preguntas fuertes como esta que me acabas de hacer, Marcos. Efectivamente, la fusión es una ruta que, en términos de teoría de la organización, apunta hacia encontrar eficiencias y eficacias que no se tenían o que no se tienen. En el caso del banco, la verdad es que si de por sí es complicado tener un modelo de gobernanza binacional entre dos países, teniendo dos instituciones era doblemente complejo. Entonces, yo quisiera responder utilizando la noción que desde un principio utilicé de esta construcción de gobernanza binacional, apuntando en esa dirección. Es una fusión que facilita porque, por ejemplo, en vez de tener dos consejos de directores, una para la COSEF y otro para el banco, nada más tenemos uno. Por otro lado, había momentos en que la COSEF, con esa vocación muy ambientalista y muy comunitaria, pudiera estar percibiendo factores que, sobre todo con el arribo del sector privado a la solicitud de créditos, no les parecieran del todo pertinentes. Entonces, yo quiero dejarlo hasta este lado porque la verdad es que la fusión es muy reciente. No pudiera yo tener elementos como para darte indicadores acerca de cómo han ido estas cosas. Lo que sí yo creo es que desde la percepción de nuestros clientes, tanto públicos como privados, lidiar con una sola ventanilla ya es una gran ventaja. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí en Tijuana. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Precisamente yo estoy trabajando un tema de investigación de la gobernanza transfronteriza y la cooperación del Banco de Desarrollo de América del Norte. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Tengo que aplastar. Perdón, sí. A veces que era. Bueno. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, perdón. Ok. Bueno, doctor, precisamente yo estoy trabajando el tema de gobernanza transfronteriza y cooperación financiera del banco. Lo que le quería preguntar era cómo está afectando las capacidades técnicas y las capacidades de gestión que se hacen en los diferentes municipios, sobre todo a la acción que ejerce el banco como coordinador en la creación de esta infraestructura ambiental. Y también, por ejemplo, qué tipo de propuestas o qué tipo de avances están haciendo en la transición a economías circulares, sobre todo en los estados mexicanos. Asimismo, qué tanto ha podido cubrir lo que tiene en el programa de asistencia técnica, no estoy segura si se llama así,
el impacto si ha sido positivo o no. Ya veo que es para cubrir ciertos aspectos que le faltan a los proyectos. Eso sería todo. Gracias. Híjole, me voy a declarar que hablaste tan rápido y aquí el micrófono no es especialmente poderoso, así que casi medio voy a adivinar lo que preguntaste. Voy a querer iniciar hablando de una escala macro. Una escala macro. Esto es hablar a nivel de los gobiernos federales de cada país y los impactos que esto tiene en cascada hacia abajo hasta llegar incluso a gobiernos locales. La fusión y la implementación se vino a dar prácticamente cuando hubo cambio de gobierno estadounidense en el gobierno federal y hubo elecciones en el lado mexicano. Entonces, la verdad es que la interacción de gobernanza binacional entre México y Estados Unidos, en el caso particular del banco, apenas está tomando asiento. Es decir, nos seguimos moviendo como institución en la trayectoria que traíamos, que es atender estos temas de los que ya ustedes vieron, pero además muy atentos en el cambio que están sufriendo, por un lado, las estructuras y los funcionarios en uno y otro país, y por otro lado, ¿cuál es la percepción que los gobiernos tienen de seguir apoyando una institución como esta? Afortunadamente, lo que nosotros alcanzamos a visualizar es que hay mucha voluntad de sacarle, como decimos en todos lados, sacarle jugo a las capacidades que puede tener el banco para apoyar a la frontera y al mismo tiempo encontrar proyectos, cada vez más proyectos que no dependan en buena parte de subsidios, porque si algo se ha reducido en el mundo real, en los dos países, pero particularmente para la frontera, es el mundo de los subsidios. Y entonces, eres eficiente y eficaz, creo yo, en tanto logremos que nuestros proyectos tengan esto en lo que yo hice mucho énfasis: autosuficiencia para su flujo, para pago de los compromisos. Que nuestros proyectos, los gobiernos locales y estatales, no supediten su ingenio a que existe la posibilidad de un programa de recursos a fondo perdido. Eso va a ser la gran diferencia. Y si eventualmente eso significa que deben de haber mayores alianzas entre el sector público y el privado, pues tendremos que caminar por esa ruta, pero hoy con la experiencia de todos estos años, en donde debe haber una muy importante vigilancia por parte de la sociedad. Antes las asociaciones público-privadas o las concesiones eran casi un espacio oculto, pero cuando la madurez de las comunidades, y esto que volvemos a decir, y yo ni pensaba que iba a hablar de este tema, pero cuando concebimos que el ejercicio de la gobernanza de cercanía, que es uno de los
las formas de también llamar algunos tipos de gobernanza. La gobernanza de cercanía permitirá que el ciudadano cuide muy bien estas alianzas del sector público con el privado para hacer más eficientes los proyectos y requerir cada vez menos, porque ya casi no hay, recursos a fondo perdido. Recursos no reembolsables. Recursos no reembolsables. Me regresé al pasado. Gracias. ¿Hay una pregunta más aquí? ¿Se escucha? O si gustas, Marcos, no escuchamos con claridad, sí, no sé si si pueden gustas, acercarse pásate al aquí, micrófono, por favor. Préstales el micrófono, Sí, ya, Marcos. Ya está, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, justamente el día de hoy hubo otra conferencia donde trataban el tema de las limitaciones que enfrentan los municipios. Un poquito más alto, ¿no? Por favor. En el tratamiento de aguas residuales. Y uno de los puntos que tocaban los investigadores fue que justamente una vez terminadas estas obras de saneamiento de aguas, cuando menos en el caso que expusieron, había retos en la operación del proyecto. Entonces, pues yo entiendo que estos fondos son para la ejecución de la obra, ¿verdad? Y la supervisión mientras la obra está en ejecución. Pero una vez terminado el proyecto, también hay un periodo en el que el banco y los organismos con los que se gestionaron de parte del gobierno mexicano tienen que entregar, hacer una rendición y seguimiento de cuentas del proyecto para revisar que sea realmente eficaz y eficiente pues el propósito con el que fue realizado, porque o sea, aparentemente hay proyectos que se paran por periodos o por cuestiones de infraestructura, que muchas veces por cuestión de capacitación o de voluntad de a quien se entrega la obra no sostienen, ¿no? La operación eficiente del proyecto. No sé qué pueda comentar. El proyecto que se realizó el día de hoy no era de aquí de la zona fronteriza, pero bueno, en particular no sé cuál sea su experiencia para los proyectos en los que ustedes participan. Sí, muchas gracias. Efectivamente, una de las grandes lagunas que tenemos es que nuestras comunidades a veces no tienen las instituciones, los organismos capacitados técnica y administrativamente para llevar proyectos ya un poco más complicados, como puede ser el tratamiento de aguas residuales. Directamente, el banco tiene dos vertientes para atender esa ausencia de capacidades, que son capacidades institucionales. Y si tú te fijaste, en una de las láminas hablábamos de que el banco atiende en una vertiente que le llamamos el Instituto de Servicios Públicos Municipales, que es un área que lo que hace es, de diferentes maneras, hacer capacitaciones para organismos, por ejemplo, organismos operadores de agua, tanto desde la vertiente gerencial, construcción de sistemas tarifarios, ahorros de energía, manejo y operación de equipos y plantas. Tenemos todas las vertientes en ese instituto y
Lo que hacemos es, por ejemplo, en este momento está corriendo la capacitación 2019-2020. Los cursos los hemos tenido en San Antonio en el mes de julio y septiembre, y tenemos en San Antonio también en principios de febrero y a principios de abril los 2 últimos módulos. Esta capacitación básica del UMI consta de 4 módulos de 3 días cada uno, y en donde, que tampoco quiere decir que sea siempre así, pero en donde el banco financia desde su traslado, hoteles y alimentos a 3 personas, 2 personas de cada organismo operador de los que fueron invitados para recibir estas capacitaciones. Esa es una vertiente, el UMI. La otra vertiente es que se solicite al banco asistencia técnica, recursos de asistencia técnica para capacitación especializada. Y se puede revisar cómo andamos de fondos y la eventualidad de poder hacerlo. Ahora bien, hay una política que está avanzando mucho con respecto a esta asistencia técnica, que dice que el solicitante puede aspirar a ser apoyado si por lo menos aporta el 10% del costo de lo que solicita. Y entonces eso facilita mucho poder ayudarlos. La verdad, y aunque parece una frase del siglo XIX, lo hemos visto mucho, lo que no cuesta no vale. Muchas capacitaciones se tiran a la basura porque los organismos operadores no lo valoran, pero cuando ya tiene que salir, aunque sea el 10%, empiezan mucho más a valorar el esfuerzo de mandar a la gente a capacitarla, y por otro lado, empezar a pensar mucho en que la rotación de personal es algo que le pega durísimo a los organismos operadores, que ese es otro tema. Pero bueno, atendiendo tu pregunta de los recursos de asistencia técnica, sí pueden ir a comunidades y a organismos operadores, aunque su proyecto ya tenga un tiempo de haber sido finalizado. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Ya? Por aquí ya terminamos con las preguntas. Acá tenemos otra pregunta. No sé si podamos pasarlo aquí a Ciudad Juárez y luego devolvemos a Tijuana. Sí, adelante, por favor. Nomás en su presentación mencionaba que hay algunas limitaciones que a través del banco no se pueden resolver. Nomás si ahí nos pudiera comentar cuáles son, que lo refería a la parte, no siempre la parte financiera puede solucionar algunas situaciones, y cuáles situaciones pudieran ser esas. ¿Qué limitaciones enfrenta un proyecto? Bueno, decíamos, las primeras, la financiera, ¿no? Se nos olvida que primero tenemos que revisar qué capacidad tenemos para enfrentar un proyecto. Pero otra que con mucha frecuencia ha resultado, que ha salido, se da todo por hecho, pero resulta que no se revisó la personalidad jurídica del ente que va a solicitar el préstamo. De repente creen que es muy fácil soltar el dinero, pero, por ejemplo, para resolver un tema de agua potable en un municipio tiene que existir un organismo operador formalmente establecido por ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces no existe la personalidad jurídica adecuada para poderle colocar el crédito. Ese es un ejemplo. Otro, todo está arreglado, tenemos proyecto, tenemos, aleluya, flujo financiero, tenemos la institución que va a hacer recibir el crédito, pero cuando revisamos la tenencia de la tierra del predio donde va a ser el proyecto, resulta que es un relajo. Y ahí no tienen ni puede hacer nada el banco.
Por eso decía que hay cosas en las que el banco no puede intervenir, pero son muy del ámbito de lo local, muy resolubles en lo local y en el corto plazo, y que le ayudan mucho para que un crédito surja y se apruebe rápido. Bueno, pues entonces creo que hemos terminado. Creo que allá tenían otra pregunta, Marcos. No, ya no hay más preguntas aquí. Bueno. Yo sí, nada más déjame hacer una intervención muy breve también, porque me quedé con una duda aquí. Me quedé con una duda en cuanto a la conformación del consejo. Estas secretarías son federales y luego la representación de estados fronterizos. Y de la sociedad. Y de la sociedad civil, pero no me quedó claro si son tanto de Estados Unidos como de México, porque solamente mencionaste Arizona. No. Perdón, esa es una de las cuestiones. Y la otra es ver, me llama mucho la atención el concepto de gobernanza binacional que utilizas. Me gusta el concepto, me gustan los procesos de paradiplomacia que se dan en el banco. Y te preguntaría aquí por dos cosas. Primero, dentro de esta gobernanza binacional hay un elemento que es la confianza. ¿Cómo se ha tejido este elemento? Y luego, si crees que este modelo exitoso puede ser replicado en algún otro sector. Bueno, sí, primero, efectivamente, del lado de los representantes en el Consejo de Directores del banco, hay un representante de los gobiernos estatales fronterizos y hay un representante de las organizaciones civiles no gubernamentales. Y del mismo lado en Estados Unidos. De México. Hijo de lado, mira, la verdad es que me agarraste en frío. A la memoria, creo recordar que es una organización de Baja California. No recuerdo el nombre, y el representante del Estado mexicano era Nuevo León. Posiblemente ya cambió porque el gobierno federal, no es una autodefinición, sino el gobierno federal va turnando las posiciones, ¿no? Y del lado estadounidense también, me comprometo a darte el dato quiénes son, ¿no? Y con respecto a la posibilidad de que este modelo funcione en otros sectores, híjole, yo creo que sí. Aquí la única condición que yo pondría para que esto funcione en todos los casos es la voluntad política de los gobiernos federales, sobre todo federales, porque a nivel local, ustedes lo han vivido mucho, lo hemos vivido, los que vivimos en la frontera lo vivimos mucho, de cómo organismos no gubernamentales de uno y otro lado de la ciudad se ponen de acuerdo para hacer 1001 cosas. Esto es la paradiplomacia, es decir, la paradiplomacia es una disciplina que estudia la relación no institucional entre dos naciones, ¿no? Sí es diplomacia, pero es paradiplomacia porque se va haciendo como que paralelamente a la relación institucional de los gobiernos, pero se construyen muchas cosas. Desde los acuerdos entre los municipios para atender emergencias de accidentes químicos, temas de inundaciones, en fin, hasta de seguridad incluso. Pero cuando subimos la escala, incluso a nivel estatal también ha funcionado bien. La comisión que en su momento existió, Chihuahua, Texas, Chihuahua, Nuevo México, en fin, la Comisión Sonora en Arizona es una construcción de gobernanza binacional a nivel estatal increíble. La Comisión Baja California, que es otra de las más fuertes, son ejemplos de que la gobernanza binacional se puede dar, pero tiene que haber voluntad política. Hace algunos años, la gobernadora de Arizona, no es cierto, el gobernador de Arizona decidió
salirse de la comisión Arizona-Sonora por un encontronazo que tuvieron, pero se volvió a reconstruir. Y la comisión, estoy dando el caso de Arizona-Sonora, pero el de Baja California es muy bueno. Chihuahua tuvo momentos mejores. Entonces, yo creo que sí se puede, pero cuando uno sube a un nivel federal, en donde, por ejemplo, va a haber fondos fiscales, la voluntad política de los gobiernos federales es central. Agradecemos mucho al doctor Valareso su presencia en esta que es su casa, es COLEP, y también agradecemos mucho por toda esta ilustración que nos ha hecho sobre lo que es la institución, esta institución tan exitosa que es el Banco de Desarrollo de América del Norte ahora, antes COSEF. Y bueno, no nos queda otra cosa que agradecer a los maestros del curso, al doctor Reyes, a la doctora Juana Isabel Vera por la organización de esta conferencia magistral como cierre el curso Finanzas Públicas, Financiamiento y Gestión de Proyectos. Y hago entrega a nombre de los maestros del curso de una constancia al doctor Tomás Valareso por la impartición de la conferencia magistral Planeación y Gestión de Proyectos de Financiamiento para el Desarrollo, la experiencia del Bandán,